Buenas noches, mi nombre es Iván Santiago García González, pertenezco al grado 10A y para la oratoria me correspondió leer la obra literaria Los Pargos Azules de Elena Corujo. Autor: Elena Corujo es una escritora cubana que nació en 1958. Actualmente reside en Cuba y se dedica a hacer guiones de programas cubanos. Entre los premios más destacados que ha logrado en toda su carrera se encuentra el Gran Premio Internacional de Poesía Desiderio Macías Silva en México en el año 2007. Además, quedó en el primer puesto en el Concurso Internacional de Literatura Juvenil Libreza 2010 por La Tienda de Nadie. También fue premiada en el concurso de la Fundación Herencia Latina de Estados Unidos en categoría poesía con un poemario de más de 500 versos y fue mención Casa de las Américas en 2012. Los Pargos Azules no maneja solo un tema, maneja 4 temas, que son el machismo, el sometimiento femenino, el acoso, la homosexualidad. Perdón. Estos temas los maneja de manera correcta, ya que nos lo muestra involucrados en la vida cotidiana de 2 niños, Daniel y Lucía, que son los protagonistas de la obra. El argumento de la obra se basa en que Daniel es un niño al cual lo molestan mucho en la escuela. Lo juzgan y le dicen que su padre es un peluquero y por eso es gay, y esto le incomoda mucho a él y lo hace llorar de la rabia. Desde que era pequeño, los padres de Daniel no quisieron saber cuál sería el sexo, sino ellos se tenían que enterar al momento de su nacimiento. Por lo tanto, los padres no sabían y le compraron toda la ropa de color rosa. Cuando Daniel tenía unos años de vida, el padre se separó, su padre se separó de su madre y se fue a vivir solo y comenzó una carrera como peluquero, mientras que su madre se consiguió a un novio que se convirtió en su padrastro. Este señor se llamaba Silvio. Eh, la casa de Daniel estaba constituida por el abuelo Tata, que era un pescador de la bahía de La Habana, en Cuba. Silvio, que es el padrastro de Daniel, él maneja un bus turístico y con este dinero sustentan el hogar. Y la madre, que es madre que la madre es ama de casa. La mejor amiga de Daniel es la otra protagonista del libro, y su entorno familiar es un poco alocado, porque su madre tiene tiene 3 hijos en total, y cada uno de ellos es de un padre diferente. El más pequeño es Manuel, él sufre de asma. La del medio es Lucía, que es la otra protagonista del libro, y el mayor es Miguel. El primer suceso que nos cuentan en el libro es que cuando estaban en la salida del recreo, Berna y Yadier, que son 2 compañeros de clase que se la pasan molestando a Daniel, le gritaron que su papá era un peluquero
y esto lo hizo poner muy bravo y lo hizo llorar. Por lo tanto luego se sentó en un banco y luego llegó su mejor amiga Lucía. Eh, Estos dos personajes luego fueron a forjar una buena amistad porque los dos tenían sus parecidos. Aunque a Daniel no le respetaban, a Daniel no lo respetaban y lo molestaban en el colegio, pero a la vez nadie hablaba con él. Mientras que a la chica, a Lucía, no la molestaban, pero a la vez nadie hablaba con ella porque era muy desordenada. No se bañaba, traía el uniforme sucio. Eh, el primer, Ellos tenían la costumbre de ir a la bahía de los pescadores a hablar con el mar. Ellos les contaban sus sucesos, sus sentimientos, lo que sentían a, lo- a los sucesos que iban, a los sucesos que iban ocurriendo en el día. Eh, Ellos decían que el mar era su amigo porque el mar los escuchaba. Además, les parecía un panorama muy bonito ver el punto en el que el mar se unía con el cielo. Eh, Más adelante, en el colegio, Berna y Yadier, en otro de sus intentos por molestar a Daniel, le dijeron que tenía que pagarle 100 pesos dentro de una semana y que si no los conseguía le iban a pegar. Entonces, enfrente de esto, Daniel se preocupó mucho y le contó a su mejor amiga, y él no sabía qué hacer. Al principio había pensado en en decirle a su padre que el padre siempre le daba dinero y con este dinero dárselo a ellos, pero era una cantidad muy grande y se sentía mal en dársela a estos bravucones. Eh, Lucía, un día Lucía estaba en la bahía hablando con el mar cuando de repente uno de los pescadores terminaba su jornada y al pasar al lado de ella le regaló un pargo muy grande. Ella al principio tenía mucha hambre, entonces al principio pensó en cocinarlo y comérselo todo ella sola. Pero luego cuando iba de camino a casa se acordó que su mejor amigo Daniel tenía que pagar 100 pesos dentro de una semana o si no le iban a pegar. Por tanto ella decidió llevar este pargo a la plaza, venderlo y este dinero se lo entregaba a Daniel para que de esta forma no le pegaran. Ella hizo esto y luego Daniel estaba muy agradecido. Él siempre le decía que era su mejor amiga, aunque Lucía estaba enamorada de Daniel, aunque Daniel estaba enamorado de otra chica. Eh, Nos contaban, luego más adelante nos contaban cómo era la vida de Lucía. Lucía vivía en un barrio pobre cerca de La Habana. Eh, en este barrio a Lucía le gustaba andar descalza, pero por fortuna de ella dice que tenía una vecina que era como el hada de la Cenicienta, porque la ayudaba y le daba soporte a la mamá. Ella era una buena amiga de la mamá, entonces por eso la mamá confiaba. Eh, Esta persona se llamaba la señora Aurora. La señora Aurora le tenía un especial cariño a Lucía porque la veía como una hija. La señora Aurora nunca tuvo hijos ni nunca tuvo esposo ni novio, pero a Lucía la consentía mucho, le brindaba alimento, le brindaba refugio. Además, lo que más recuerda a Lucía es que la señora Aurora le contaba mitos y leyendas
que fascinaban a Lucía. Lucía también nos recalca que su vida se dividió en dos, antes de que Aurora se muriera y después, porque antes de que Aurora se muriera, Lucía se cambiaba rápido, se bañaba, arreglaba su uniforme, porque la señora Aurora le decía que si estaba lista rápidamente, ella iba a leerle un mito y esto le fascinaba mucho a Lucía. Pero luego descubrieron que la señora Aurora había sido encontrada en su baño con las venas cortadas porque al parecer había tenido un conflicto con su posible esposo, con su posible amado. A partir de este momento, Lucía entró en una depresión y de ahí en adelante no se volvió a arreglar, andaba andaba sin bañarse. Eh, eh, la mamá de Lucía no tenía tiempo para dedicarles a los hijos porque ella trabajaba limpiando el piso de un hospital y tenía que estar todo el día en el hospital y solo llegaba por la tarde cuando los niños estaban durmiendo. Eh, por lo tanto, la mujer de la casa, la mujer que se quedaba en la casa, que era Lucía, tenía que ponerse a cocinar para los demás y a cocinar para los demás nada le quedaba a ella. Por eso ella tenía que aprender a defender su propia comida aunque estuvieran entre hermanos. Daniel sabía este aspecto y siempre le daba la mitad de sus onces a Lucía para que ella pudiera comer, porque Daniel se daba cuenta que ella estaba muy flaca y que le hacía falta un poco de alimento. En una de las visitas una vez Daniel invitó a Lucía a su casa y simplemente este hecho no le agradó a su abuelo Tata, que era una persona muy conservadora, y dijo que los hombres no tienen que andar con mujeres, que los hombres no tienen que andar con mujeres porque los hombres tienen que andar solamente con hombres. Eh, Pasaron unos días y el Berna y Yadier dejaron de molestar el Berna y Yadier dejaron de molestar a Daniel. Por lo tanto hubo unos días de paz, pero otro día por la tarde cogieron a Daniel y le dijeron que que se iban a encontrar en la esquina y que tenía que llevar 6 pesos, es decir, 2 por cada uno, porque iban a entrar a un lugar en el que tenían que pagar por ver a una muchacha. Al principio Daniel no quería hacer esto, no quería entrar a ese lugar a ver a una muchacha, pero luego pensó en que si no lo hacía, Berna y Yadier le iban a pegar, entonces tuvo que ir a la casa de su padre a pedirle este dinero. Cuando se encontraron, comenzaron a andar por La Habana hasta que llegaron a un sitio hasta que llegaron a la cuadra de la casa de Lucía. Luego se iban acercando y llegaron hasta la casa de Lucía. Esto asombró un poco a Daniel, pero él no pensaba claramente en ese momento. Hasta que cuando llegaron a la puerta de la casa de Lucía, se encontraron a Miguel, el hermano mayor de Lucía, y les dijo que tenían que pagar 2 pesos para que se pudieran parar en una banca al lado de la ventana del baño para poder ver a su hermana que se estaba bañando. Esta noticia indignó mucho a Daniel
Entonces entró a la casa, cogió del brazo, cogió del brazo a su mejor amiga y se fueron corriendo hasta la casa de su padre. En la casa de su padre, Lucía se quedó durmiendo porque ese día había una alerta de ciclón, entonces todos debían quedarse alojados en sus casas. Eh, Al siguiente día, eh, Lucía le intentó contar este hecho a su madre, pero su madre lo ignoró y dijo que simplemente debía pasarlo por alto porque era su hermano y no podía decirle esto a la policía porque de lo contrario se llevarían a su hermano a la cárcel y esto perjudicaría a la familia. Este hecho entristeció mucho a Lucía y cuando su mamá se fue al trabajo, Lucía se fue de la casa. Ese día en el colegio, Lucía le mandó el diario que tenía escrito todos los acontecimientos de los últimos 3 meses que le habían sucedido a Lucía. Cuando Daniel lo comenzó a leer, le entró un sentimiento muy triste porque eh, Lucía le narraba que en estos meses eh, estaba sospechando que su hermano mayor, Miguel, al principio simplemente sospechaba que su hermano, que la veían cuando se estaba bañando por los huecos que hay en el baño, pero luego ya se incrementó este sentimiento porque un día Miguel obligó a su hermana a entrar al baño a bañarse y ella se iba a bañar, no tenía por qué. Por lo tanto le dijo que ella no quería seguir viviendo así, pero quitarse la vida sería algo muy doloroso, entonces preferiría simplemente irse de la casa. En la nota no decía para dónde se iba a ir, pero apenas Daniel no terminó de leer esta carta cuando se fue para la casa de su padre. En la casa de su padre le contó lo que había sucedido y se fueron para un amigo del papá a conseguir un carro para intentar buscar a la niña. Cuando iban en el carro, Daniel estaba analizando y se dio cuenta que uno de los lugares favoritos de Lucía era Remedios, una, un pequeño pueblo cerca a La Habana, que era el lugar donde sucedían todos los mitos y las leyendas que la vecina Aurora le contaba. Y esto le alegraba mucho. Ella pensaba que cuando llegara a este lugar se iba a encontrar con el sombrerero y todos los personajes de los mitos. Eh, Lucía se fue caminando y se quedó durmiendo debajo de un árbol. Afortunadamente el papá de Daniel y Daniel la encuentran y luego la llevan a la policía. Finalmente los padres de Daniel eh, le, le comentan este hecho de violencia intrafamiliar a la policía y se llevan a Miguel para un correccional. Finalmente Daniel dice que amaba a su mejor amiga, los dos terminan de novios y al final todos son felices. Los personajes principales de esta obra son Daniel, o Azul como lo llamaba su padre, Lucía, que es la otra protagonista, ellos dos son los protagonistas del cuento, y los personajes secundarios son el padre de Daniel, que incide mucho en la historia, el abuelo, que incide en la forma de ser del nieto,
la madre de Lucía, y el Berna, que es el antagonista principal, porque él es el que realiza todos los hechos que van en contra del protagonista. Esta obra personalmente me gustó mucho porque nos cuenta maneja unos temas desde un punto de vista de niños de 12 años, entonces es algo muy gratificante que manejen esos temas de esta manera tan suave, estos temas tan fuertes con un contexto tan suave como es la descripción de los niños. Críticamente, en el análisis crítico, yo diría que la descripción, los primeros episodios del libro son un poco confusos porque nos comienzan a describir la ciudad y el entorno de Daniel y de Lucía, pero hay unas páginas que son muy confusas porque nos introducen muchos personajes en muy pocas hojas. Pero de resto es una buena obra literaria. Y pues este sería mi análisis literario sobre Los Pargos Azules de Elena Corujo. Gracias. Ay. ¿Aparece negro?